Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 11 para el 14 de diciembre de 2024. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Desde la salida de Judas del aposento alto hasta las proximidades del Getsemaní, Jesús habló con sus discípulos acerca de su pronta partida y posterior regreso. También les habló acerca de su relación con el Padre y de la llegada del Espíritu. Finalmente abrió su corazón ante el Padre y, en presencia de sus apóstoles, hizo una oración en la que también nosotros fuimos incluidos, la oración sumo sacerdotal que podemos ver en Juan 17. Veremos la relación entre Jesús y el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Qué relación hay entre Jesús y el Padre? ¿Cómo conocer al Padre? También veremos la relación entre Jesús y el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Y finalmente, la relación entre Jesús y nosotros. ¿Qué pedido hizo Jesús por nosotros? Comenzaremos con Jesús y el Padre. ¿Quién es el Padre? Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Desde la eternidad, las tres personas de la deidad han estado unidas. Juntas crearon todo lo que existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Crearon este mundo y todo ser que lo habita. Pero a los seres humanos nos hicieron a su imagen y nos pusieron al cargo de todo ello. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tras la entrada del pecado, decidieron asumir distintos roles para redimirnos. El Hijo se humilló y se sometió al Padre. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué papel asumió el Padre? Envió al Hijo para morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Asume el papel de juez y lo delega en el Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dirigió el ministerio de Jesús, y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre
que me envió. El Padre es también responsable último de nuestra enseñanza. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y también recibe nuestras oraciones y las contesta. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué relación hay entre Jesús y el Padre? Yo y el Padre, uno somos. Desde que se rompió la relación entre Dios y la humanidad, Dios nos ha buscado y llamado insistentemente para que volvamos a Él. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fui buscado por los que no preguntaron por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Dios fue malinterpretado y rechazado a lo largo de la historia. Pero llegó el momento en que decidió hacerse hombre y vivir entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quería ofrecernos salvación, incluso aunque no la aceptáramos. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús dejó claro que era igual a Dios. Yo y el Padre, uno somos. Aunque temporalmente, estaba sometido como hijo al Padre. Su vida era reflejo del Padre. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? A cada paso que daba, hacía la voluntad de su Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo impactaría en nuestra vida cotidiana seguir el ejemplo de Cristo, de no hacer nuestra voluntad, sino la sabia voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo conocer al Padre? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocer al Padre es sinónimo de vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la única manera de conocer al Padre es conocer a Jesús, que es quien nos lo ha revelado. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús fue el representante del Padre en la tierra. Hizo la voluntad del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fue enviado por Él para salvarnos y convertirse en el medio por el cual somos resucitados y recibimos la vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué relación existía entre Jesús y el Padre? Todas sus enseñanzas provinieron del Padre. Todo lo que habló, lo oyó del Padre. Creer en Él es lo mismo que creer en el Padre. Sus obras milagrosas provinieron del Padre. Estuvo íntimamente unido al Padre.
Es posible que podamos experimentar tanto aquí como en el cielo la misma intimidad con el Padre que la que tuvieron Jesús y Él. Jesús y el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan introduce al Espíritu Santo indicándonos una de sus obras más prominentes, la regeneración de nuestro ser. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero no es esa su única función. Jesús habló largamente de la obra del Espíritu en su discurso final, y cuando lo hizo, no habló de él como un poder o una fuerza. Es nuestro Consolador, uno igual a Jesús mismo, es decir, una persona divina. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Nos enseña, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Da testimonio de Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos guía a la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y glorifica a Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús y nosotros. ¿Qué pedido hizo Jesús por nosotros? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En la oración con la que finalizó su discurso, en Juan 17, Jesús manifestó que había recibido poder del Padre para dar vida eterna. Les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También manifestó que había acabado la obra que se le encomendó. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. También manifestó que era preexistente y volvería a tener su gloria primera junto al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por último también manifestó que había dado a conocer al Padre a sus discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Luego comenzó a pedir por sus discípulos, y además incluyó a todos los que hemos llegado a conocer y a creer en él. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
¿Qué pidió Jesús en esa oración? Por nuestra protección ante el acoso del mundo, por nuestra unidad entre nosotros y con Dios, por nuestra santificación, porque seamos un testimonio del amor de Dios ante el mundo, que lleguemos a estar con Él, y para que el amor de Dios more en nosotros. ¿Cómo puedes reflejar mejor en tu propia vida el amor de Dios, un amor como el que existe entre Jesús y el Padre? El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe.